Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Encuentro con la Historia. En una edición anterior, el año pasado, conversamos sobre las ideologías de derecha e izquierda a lo largo de la historia, intentando entender cómo habían surgido estas categorías y cómo fueron cambiando con el tiempo. Esa fue la primera parte. Hoy queremos hacer una segunda parte, profundizando este tema y deteniéndonos en dos corrientes de pensamiento que son muy importantes en la historia moderna y contemporánea: el liberalismo y el comunismo. Para analizar sus orígenes, sus ideas centrales y su impacto histórico, nos acompaña como siempre el profesor Carlos Gerardo Uriburu Rivas. Vamos a empezar, bienvenido antes que nada, y vamos a empezar con los orígenes históricos de ambas corrientes. Bueno, con todo gusto, un saludo Kiara, un saludo Erika. Yo diría que podremos comenzar con el liberalismo para después tocar el comunismo. ¿Qué les parece? El liberalismo Sí. es mucho antes. Bien. El liberalismo aparece en Inglaterra en el siglo XVII. Hasta ese momento, el mundo, 5.000 años atrás, era un mundo en donde el absolutismo era la constante. Uh-huh. ¿Qué es el absolutismo? Que los monarcas tenían el dominio del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, eran unos déspotas. Sí. Así que calcula vos la humanidad, 5.000 años de historia con el absolutismo, hasta que en Inglaterra, se produce un cambio drástico de los Tudors a los Estuardos, que son monarquías de tipo absolutistas. Viene el Estuardo Carlos I, que era un absolutista extremo, aumentaba los impuestos y realmente va a tener una serie de encontronazos con la sociedad de la época. Uh-huh. Y se va a producir en el año 1648 una revolución de la cual él va a ser ajusticiado y muerto, y a partir de allí aparece el gran ganador de esa revuelta, que es el Lord Protector Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell, que era un hombre protestante. Uh-huh. Evidentemente Cromwell, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de disolver el parlamento, de buscar otras formas para dominar, porque en ese momento Inglaterra era una nación mercantilista que protegía su industria incipiente, su comercio, y él lanza en el año 1651 la ley de navegación de Cromwell, por lo cual prohíbe a cualquier país de Europa llevar las mercancías en sus propias bodegas hacia Inglaterra, y les dice: lo único que pueden hacer es llevar en buques ingleses sus mercaderías y nosotros llevarla también a sus puertos. Como Inglaterra estaba ya empezando a ser una gran potencia militar, es como que Inglaterra logra empezar a imponerse en los mares, sobre todo a Holanda. Uh-huh. Ya se había impuesto a España en la batalla que se produce en el Canal de la Mancha contra la reina Isabel I, que fue la destrucción de la Armada Invencible. Y es como que Inglaterra empezaba a tener un gran poder sobre los mares. Luego, ya a fines del siglo XVII muere Cromwell, vuelven los Estuardos al poder, vuelve el absolutismo, pero de todas maneras es como que ya hay toda una corriente de pensamiento a través de la figura de John Locke, que va a ser un filósofo inglés de tipo protestante, y el hombre lanza una teoría que son los ensayos sobre la sociedad civil, o el ensayo sobre el derecho civil. Y allí él dice que, a Inglaterra lo que le conviene no es un gobierno absolutista, sino que lo que le conviene es un gobierno en donde haya división de poderes, mucho antes todavía que Francia, que Charles II, el barón de Montesquieu, que es el autor de la división de poderes, pero ya en Inglaterra mucho antes. Y él habla de la libertad. Uh-huh. De la libertad. El individuo, por sobre todas las cosas, tiene que tener libertad. El derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la resistencia a la opresión. Es decir, que a partir de eso empiezan ya el Parlamento y las instituciones inglesas a lograr un nuevo contrato social, que ya lo había intentado Thomas Howe a partir de
de la idea del Leviatán, pero él era muy extremo. Él decía que si no había un contrato social, el hombre era un lobo para el hombre, homo homini lupus. Pero Locke no concordaba con eso. Él decía que el hombre no era un lobo para el hombre, pero que había que tener leyes claras para poder tener un nuevo contrato social entre lo que va a ser el individuo, la sociedad y el parlamento, porque el monarca se le verían disminuidos sus poderes, sería un rey que reinaría, pero no gobernaría. ¿Quiénes gobernarían? Los primeros ministros elegidos por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, que era la Cámara tradicional aristocrática de Inglaterra. Bueno, ¿qué va a pasar? Que antes de Locke, ya en Inglaterra, había surgido una burguesía muy fuerte llamada gentry o yeomans, que estaban en los grandes campos, y ellos comienzan a cercar esos campos a través de los enclosures. Comienzan a poner alambrados y a despedir a los últimos habitantes siervos que existían en la gleba o en el campo, y expulsarlo a las ciudades, que luego se convertirán en proletarios para las fábricas inglesas. Bien. Si quieren hacer alguna pregunta, os sigo exponiendo. Bien, eso Kiara. en cuanto al contexto histórico y de los primeros pensadores sobre el liberalismo. ¿El comunismo nace en contraposición de eso o tiene su propia corriente aparte por otros sucesos? No, surge en contraposición al liberalismo, porque Kiara, el liberalismo se consolida en Inglaterra el siglo XVII, ya el XVIII con la primera revolución industrial, todavía se fortifica mucho más, pero la vida en las fábricas va a ser terriblemente lúgubre. Los chicos y las mujeres van a estar encadenadas a las máquinas, y realmente los salarios bajísimos, van a trabajar entre 12 y 14 horas diarias. Y bueno, el comunismo es un científico, sobre todo, va a comenzar a partir del siglo XIX con la figura de Karl Marx, pero anteriormente hubo distintas formas de comunismo o de socialismo no científico, que se llamó socialismo utópico. Ajá. Bien. Y Carlos, una de las grandes diferencias entre estas corrientes parece estar en la forma en la que ya estaba explicando, que entienden la relación entre el individuo, el Estado y la sociedad. Para graficar o dejar expuestas las diferencias, ¿cómo lo entiende cada corriente? Bueno, el caso del liberalismo, el individuo juega un papel clave, porque después veremos el liberalismo económico. El individuo es el hombre que tiene la propiedad privada, la sociedad lo protege con las leyes, y a partir de allí esa propiedad privada es fundamental, porque con la propiedad privada se tiene derecho también a la seguridad, a la libertad. El que tiene propiedad privada reclama libertad, y si los gobiernos se vuelven absolutistas, tiene todo el derecho de la resistencia a la opresión. En el caso de lo que va a ser el socialismo científico o el comunismo de Marx, la propiedad privada va a quedar abolida, se produce la dictadura del proletariado a partir de lo que es la lucha de clases, pero acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque yo en mi libro Historia de Salta, ahí hablo de que evidentemente no es Marx el creador de la lucha de clases, sino que es Justin Thierry, que Marx es muy honesto. Él habla con Engels, que es su patrocinador, su mecenas, que vive en Londres, y le dice: tengo que ser honesto con vos, en realidad la lucha de clases la crea un historiador de la Revolución Francesa, que es Justin Thierry, y que yo lo que sí hice es agrandar el concepto para lograr analizar la contradicción entre la burguesía y el proletariado. ¿Quién es la burguesía? Son los dueños de los medios de producción, son los ricos. Claro. ¿Quién es el proletariado? El que vende su prole. Es decir, tiene su prole, que es la mujer, los hijos, pero lo único que vende él es su fuerza de trabajo. ¿Qué plantea entonces el comunismo respecto a la organización económica en contraposición al liberalismo? Bueno, lo que primero plantea el comunismo es el tema de que el proletariado tome el poder a partir de la lucha de clases, destruya a la burguesía y se crea una suerte de primera etapa que se llama el Estado socialista. Va a haber dos tipos, un Estado socialista
y en un segundo momento lo que se llama la sociedad sin clase o la sociedad comunista. Bien. En el socialismo, la burguesía es aniquilada, hay un partido de gobierno, como en el caso de Rusia, que fue el partido bolchevique, que llega al poder, van a destruir la poca burguesía que había en Rusia y va a aparecer el Partido Socialdemócrata o el Partido Comunista Bolchevique, que es el que toma el poder y representa a los proletarios. Pero la lucha de clase va a estar presente. Marx hablaba que el único lugar que se podía dar el comunismo, el socialismo y el comunismo era en Inglaterra, no en Rusia, porque en Rusia la burguesía era muy débil. Pero bueno, la historia, como siempre decimos, con Chiara y con ustedes, es lo que es, no lo que Marx quería que sea. Él pretendía una cosa y sale otra. A veces, como dicen los estoicos, lo de afuera no lo podemos manejar, solo podemos manejar lo que tenemos adentro, interiorizado, lo afectivo, volitivo, y a partir de allí poder tomar algún tipo de medidas. Bien, Carlos, ¿qué críticas se hicieron mutuamente estas corrientes desde sus orígenes? Bueno, el comunismo hace las críticas brutales al liberalismo, que sobre todo sostiene de que, bueno, el liberalismo provoca que el hombre se muera muy joven, que tenga que trabajar a destajo, que no pueda ser educado, que no pueda tener acceso a la salud. Y bueno, ya en Inglaterra aparecen los trade unionistas, que son los trade union o los sindicatos, que hablan de proteger la salud del proletario, que las mujeres no pueden trabajar tanto, que los chicos está prohibido hacerlos trabajar. Pero John Locke condena el tema de la pobreza, ve a los pobres como individuos perezosos, como individuos malos, como individuos que son indolentes, y bueno, él ve que si hay individuos pidiendo, hay que llevarlos a los puertos, hacerlos trabajar, meterlos después en los navíos, que aprendan lo que es ser industriosos, trabajadores, y si hay chicos de 14 años que piden limosna, habría que llevarlos a las escuelas populares para que aprendan de que el futuro no es pedir limosna, sino aprender a trabajar, que en realidad eso es lo más importante. Y bueno, después cuando aparece el comunismo, los liberales también harán sus críticas brutales, porque bueno, el comunismo recién logra llegar al poder en 1917 con la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, pero Marx descubre ciertas categorías muy interesantes que dice, ¿qué es lo primero de todo esto? ¿Lo material o lo espiritual? Y él dice, lo primero de todo son las condiciones materiales. Un individuo que está mal alimentado, un individuo que no come bien, un individuo que no tiene vestido, calzado, no puede llegar a disfrutar una obra pictórica o conocer de una obra musical. Entonces las condiciones materiales son fundamentales. Entonces, a partir de la dialéctica de Hegel, dialéctica 2, de 1 y 2, él dice, bueno, en toda sociedad, dialécticamente, dice, está la infraestructura y la superestructura. La infraestructura económico-social, que es la base de la sociedad, o las condiciones materiales. Las condiciones superestructurales, que están por encima de todo, son la parte política, la religiosa, la de corta duración histórica, pero en realidad ahí él se equivoca, porque en realidad la religión dura miles de años, pero las condiciones económicas para él, las condiciones sociales y económicas eran fundamentales dentro de un determinado modo de producción. ¿Cuáles eran los modos de producción para Marx? El modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y finalmente el socialismo, el modo de producción socialista, y la sociedad sin clase o la sociedad comunista. Bueno, entonces cuando llega el capitalismo y cae el feudalismo en Inglaterra y el feudalismo en la Revolución Francesa, cuando cae el feudalismo, triunfa el liberalismo, termina el absolutismo, pero bueno, ya hay unos indicios de que puede haber comunismo en Babev. Babev es un tipo de la sociedad de los iguales que él habla de que en toda sociedad no solo debe haber liberté, igualité, sino que la fraternité es lo más importante, pero lo que nunca se logró es la fraternité. Entonces, bueno, a él se le llamó el creador de la cooperación de
de los iguales. Pero bueno, Marx después sigue con el análisis de los modos de producción, dice, están el modo de producción y las relaciones de producción. Al modo de producción capitalista le corresponden las relaciones burgués-proletariado. Sí. En el caso de lo feudal, el señor feudal y el siervo de la gleba. Carlos, hablamos mucho de las ideas y de cómo surgieron y fuimos adentrándonos un poco en las experiencias concretas en la historia. ¿Cuál dirías que son las lecciones que dejaron estos intentos de aplicar estas ideas a modelos políticos en las sociedades? ¿Cómo salieron esos experimentos? Bueno, el liberalismo fue en su momento algo muy respetable, siglo XIX, comienzos del siglo XX, llega a su colapso en la crisis mundial de 1929, en el famoso días negros de la bolsa de Wall Street, donde cae el liberalismo clásico. Estamos hablando del liberalismo clásico, no del neoliberalismo. El liberalismo clásico, muchas sociedades crecieron, inclusive la sociedad argentina, la generación del 80 con la aplicación del liberalismo. Había una burguesía agroexportadora, pero la mayoría del pueblo vivía con lo justo y necesario, porque David Ricardo, que es un hombre de la parte económica del liberalismo, decía que hay que pagar lo mínimo e indispensable para que el individuo sobreviva, y eso es lo que se denomina la ley de bronce de los salarios. Y después puedo hablar de Adam Smith, que es el padre del liberalismo económico. Bien, hoy en pleno siglo XXI, ¿tiene sentido seguir hablando de liberalismo y comunismo como grandes modelos de organización social, o el mundo ya se mueve en esquemas mucho más híbridos? Bueno, el liberalismo clásico no existe más, y el comunismo tampoco, salvo Corea del Norte, lo que queda de Cuba, y nada más, porque China, ustedes ya saben que es una sociedad de capitalismo mixto. Tiene un partido comunista, pero son capitalistas. Entonces han crecido con el capitalismo, no han crecido con el comunismo. Con el comunismo eran muy pobres. Y en Estados Unidos lo que han abrazado es la teoría neoliberal, pero la teoría neoliberal, que está después del liberalismo clásico, ha perjudicado notablemente a Estados Unidos, porque esta nación se ha desindustrializado, llevó a la industria china, los productos manufacturados eran más baratos para los empresarios, en Estados Unidos eran más caros, y quedó el capital financiero como el elemento fundamental de los Estados Unidos, de Europa, acá inclusive en la Argentina. Y el capitalismo financiero no desarrolla un país, no te produce fábricas, no te produce grandes elementos productivos, no genera valor agregado, se dedican a los préstamos, a la usura, etcétera, etcétera. Bien. Carlos, ¿vos considerás, a partir de estas dos experiencias que repasamos hoy, que hay un punto de encuentro, puede haber un espacio de síntesis entre ambos? Bueno, el capitalismo de Estado. La Argentina, el primer capitalismo de Estado fue el radicalismo, después vino el peronismo, y bueno, en la Argentina después se dio la alternancia en el poder entre el capitalismo mixto y los liberales, capitalismo mixto, liberales, se llamó el empate social, en términos de Torcuato Di Tella y de Portantiero, que era que unos llegaban al poder, cambiaban todas las reglas del juego, después llegaban los liberales, cambiaban las reglas del juego, y hasta hoy en día sigue esto. Bueno, hoy en día están los libertarios anarcocapitalistas, que eso es otra cosa, que yo ya hablé anteriormente, pero el neoliberalismo hoy en día está en su crisis existencial más profunda, porque en el año 2008 se produce las trash hypothecs, que son las hipotecas basura, y lo que fue la caída de la banca Lehman, que ustedes recordarán. Es en 2008, ¿verdad? Muy bien, Kiara, perfecto. Se ve que te gusta la historia. Me gusta. Bueno, este recorrido también nos viene a demostrar que el liberalismo y el comunismo no son solo etiquetas políticas, sino tradiciones de pensamiento que después se manifestaron en sistemas políticos, en contextos históricos muy concretos, que obviamente cambiaron la forma en la que se desenvolvieron con el tiempo. Bueno, aprender de esto, de las ideas, los debates y las experiencias, también la idea es que nos ayude a entender nuestras discusiones en el mundo actual.
Bien, queremos agradecer al profesor Carlos Gerardo Uriburu Rivas por acompañarnos en esta conversación y ayudarnos a reflexionar sobre estas corrientes de pensamiento que han influido tanto en la historia contemporánea. Y a quienes nos siguen desde el otro lado, gracias por acompañarnos en el encuentro con la historia. Asimismo, los invitamos a suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir este episodio para seguir difundiendo este espacio de divulgación histórica. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Erika. Gracias, Kiara. Nos reencontramos en el próximo capítulo y recuerden que ustedes pueden seguir sugiriendo temas para abordar en próximas ediciones.